desde los 7.436 puntos. Tiempo, por tanto, de abrir nuestro primer análisis del día y lo hacemos con Pepe Bainar, director de bolsasyfuturos.com. Pepe, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, arrancamos una semana con la mirada puesta de nuevo en esos futuros que ya están inaugurando un inicio de sesión en rojo en los parques europeos, mirando a nuestro IBEX 35. Quería preguntarte, la radiografía con la que arranca esta segunda semana del mes. Bueno, pues la semana pasada parecía que quería ser una semana de recuperación. Empezamos el lunes subiendo con bastante fuerza, el martes con fuerzas todavía mucho más, pero ahí se acabó la fiesta, ahí vinieron las caídas, miércoles, jueves y viernes, y vuelve otra vez el pesimismo. Esto es un movimiento típico de los mercados bajistas, que tienen sus rebotes, suelen ser violentos, pero enseguida se quedan en nada, ¿no? Entonces, bueno, de momento seguimos claramente inmersos en un mercado bajista y además con problemas de posible aceleración de ese movimiento a la baja, ¿no? Por lo que está demostrando últimamente. ¿Qué ocurre además? Pues que seguimos en octubre, un mes tradicionalmente malo, igual que septiembre, y lo normal es que mínimo hasta el 20-25 de octubre veamos todavía dudas y caídas, y a partir de ahí quizá podría venir una recuperación. Pero de momento los mercados muestran muchísima debilidad y hay que ir con cuidado, sobre todo para esta semana y la semana próxima. Si miramos a esta semana, en la principal plaza del mundo, Wall Street va a permanecer cerrado por festivo, por ese Columbus Day, pero atendiendo a esos principales índices neoyorquinos, en lo que está siendo además en medio de las turbulencias del mercado, ¿cuál dirías que es el rumbo que podemos esperar para ese S&P, para ese Dow Jones, o cuál es el pulso que arroja la bolsa americana? Bueno, pues lo que vemos es que están ahí luchando con la zona de los mínimos del día. Aquí tenemos el S&P 500, que bueno, está tocando peligrosamente ese mínimo. Aquí intentó recuperarlo y vemos que vuelve a caer a esa zona, normalmente ahora para perderlo. El viernes vimos caídas ya muy fuertes en las bolsas americanas, y no solo eso, sino que valores que más o menos aguantaban también han tenido caídas que empiezan a poner en entredicho el aguante todavía de estos valores. En el caso del Nasdaq, pues también lo mismo, está en una situación delicada. El Nasdaq lleva una caída superior al 30% este año, estamos hablando de zonas de caídas récords, y bueno, de momento a mí me da la impresión de que en lo que queda este mes puede continuar la debilidad. Los datos cada vez son peores, no se ve esa luz al final del túnel, y técnicamente no vemos ninguna señal clara de vuelta. Entonces, bueno, lo normal es que continúe la debilidad, hay que dejar que todo pues sea su curso, que baje hasta donde tiene que bajar, y luego a partir de ahí pues habrán grandes oportunidades. Y mirando a otro de los grandes activos que estamos vigilando, quería preguntarte sobre ese oro negro, sobre ese petróleo que ha recuperado. Esta mañana veíamos los $97 el barril. Es verdad que está retrocediendo desde esos máximos del mes. ¿Cuál es el camino que señalan los gráficos? Bueno, pues los gráficos están diciendo que muy probablemente continúen las caídas en el petróleo. De hecho, esto ha sido una recuperación bastante buena en las últimas semanas, sobre todo, pero al final es lo mismo que estábamos hablando de los índices, que de vez en cuando tienen una buena recuperación, pero no es más que pues eso, un movimiento en contra de la tendencia principal, que es bajista, para seguir cayendo. Siempre ponemos un nivel a partir del cual, si el rebote supera ese nivel, puede estar cambiando algo, ¿no? En el caso del petróleo estaríamos hablando de la zona de los 103, todavía está un poco alejada. Si superara esos 103, cambiaría radicalmente el aspecto, volvería a ser un activo alcista y volvería a mejorar, pero lo más probable es que no recupere y que pronto vengan otra vez nuevas caídas. Eso es lo que nos dice un poco la teoría del análisis técnico. Y más allá de estos activos, hoy quería centrarme también en el sector tecnológico. Por el lado fundamental conocíamos esas nuevas reglas de exportación, ese objetivo de Estados Unidos
de aislar a China en el acceso a todo el componente que desarrolle Estados Unidos, y estamos viendo cómo las tecnológicas chinas caen con fuerza. Tenemos a Alibaba, Tencent, un sector golpeado, y en ese contexto no sé si querrías hablarnos de alguna de estas grandes compañías chinas o señalarnos dentro del sector tu opinión y cuál es tu valor favorito. Bueno, realmente las tecnológicas chinas llevan mucho tiempo muy mal. Podemos hablar de Alibaba, ¿no? Que es un poco el buque insignia, y lo que vemos es que pues, en la historia de Alibaba lo hacía muy bien, era además la favorita de muchísimos analistas, y a partir de ahí, pues bueno, llegó un momento a finales de 2020 que empezaron a haber caídas fuertes y, bueno, para hacernos una idea, la zona de 315, 320, pues estamos ahora en la zona de 80, es decir, caídas absolutamente grandísimas. Aquí hay varios factores. Una, pues que es posible que Estados Unidos desliste este tipo de acciones, con lo cual dejarían de cotizar en Estados Unidos, y esto pues a mucha gente evidentemente no le gusta, tendrían que ir a la bolsa de Hong Kong, y eso ha lastrado bastante. Luego, es verdad que hablaban de una empresa súper fuerte, que era imposible que estuviera por debajo de 200, ya está a 80, y esto lo que nos demuestra es que no hay que fiarse absolutamente de ninguna empresa, de ninguna acción, porque de repente pues pasan estas cosas, ¿no? Técnicamente se puso bajista cuando llegó a la zona de 220 o por ahí, y a partir de ahí pues es un valor con máximos y mínimos decrecientes, que ahora además está en una zona de soportes, en la zona de 80, que parece que está amenazando, y es posible que lo pierda y continúe cayendo. Es decir, que realmente no están en un buen momento las tecnológicas chinas, y se está uniendo también a que el resto de tecnológicas americanas tampoco están en un buen momento, ¿no? Porque vemos caídas muy fuertes, ¿no? En valores como AMD, ¿no? Fabricante de semiconductores y de chips, que parecía que era imposible que un valor tan grande cayera tan fuerte, y vemos ahora caídas muy violentas. Ha perdido un soporte muy claro en la zona de 73, que le confiere un aspecto bajista para el medio y largo plazo. Hay que pensar que es un valor que venía en la zona de los 2 euros y ya llegó a 160, y bueno, pues ahora de 160 está en 58. ¿Cuál es el precio correcto? Pues no lo sabemos, pero desde luego aquí se había pasado de subir y en algún momento se pasará de bajar y volverá a ser una gran opción. A mí, en cuanto a mis favoritas, pues bueno, las que más me gustan del Nasdaq como empresa, no porque estén bien ahora mismo, son Google y Amazon. Creo que son máquinas de hacer dinero y van a seguir siéndolo, y que cuando acabe este proceso bajista, que en algún momento acabará, van a ser dos de las grandes beneficiadas, ¿no? Entonces, ahora mismo es verdad que Google pues tiene una tendencia bajista y viene de subidas muy fuertes, y seguramente tiene que depurar más todavía, y Amazon pues le pasa lo mismo, ¿no? Tiene todavía mucha caída, o sea, podría tener mucha caída pendiente, ¿no? Viendo la gran subida que tiene. Pero bueno, es verdad que en estos momentos de caídas fuertes, en estos momentos de incertidumbre, lo que hay que hacer es tener la cabeza fría y saber qué valores son los que van a ser los ganadores el día de mañana, y si esto hace que bajen a unos precios muy atractivos, pues en algún momento tendremos que tomar posiciones. Saber el punto exacto va a ser difícil, porque comprar solamente porque esté bajando no suele ser una buena opción, pero habrá que estar vigilando para ver cuando el mercado nos da una señal de vuelta, aunque sea de corto plazo, y en este caso, pues sin duda hacerle caso. Pepe Bainart, director de bolsasyfuturos.com. Muchísimas gracias por este tiempo de análisis, volver a arrancar la semana con nosotros. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias a vosotros.